Hola, ¿cómo estás? Yo soy Alicia García Vega. Te doy la más linda bienvenida a este espacio en donde voy a continuar con la segunda entrega de sanar tu relación con papá en el mes de junio. Y te pido que me comentes, ¿sí? ¿Qué tal estás escuchando bien la grabación y estás siguiéndome bien? Y escríbeme también desde dónde estás conectado o conectada y cómo te sientes, qué emoción estás trayendo en este momento, esa emoción que de repente ha estado todo el día y si quieres compartirla, cómo estás llegando hasta aquí hoy. Bien, pues hoy vamos a trabajar el sanar la herida con papá y vamos a hablar de los tipos de papás. Bien. Hola, Rosemary. Muy buenas noches. Qué gusto que estés aquí. Pues habíamos hablado en la transmisión anterior que tenemos interiorizado tres papás dentro de nosotros. Un papá que es ese papá biológico, el que intervino en nuestra concepción, el que nos dio este regalo maravilloso que es la vida y que independiente de lo que haya pasado entre esa pareja, entre mamá y papá, lo que tenemos es hoy esa vida que no tiene ningún precio que se pueda pagar por ella. Entonces, eso es algo muy importante. Y luego tenemos un papá interiorizado, un papá que es todos los significados que nosotros le hemos dado, todo lo que hemos entendido entre nuestros primeros 8 años de vida. En esas edades, entre los 0 y los 8 años de vida, somos como esponjitas que vamos grabando todo en nuestra memoria inconsciente y queda almacenado allí y se convierte en la manera en que nosotros entendemos el mundo. Entonces, todos esos significados que nosotros le hemos dado a papá en distintas situaciones queda archivado allí a través de recuerdos, a través de significados y eso es lo que vamos a usar en el futuro, cuando ya nos vamos haciendo grandes, esos significados, esos recuerdos, todo eso que está allá adentro, más todas las experiencias que nos pase luego con papá, todo eso queda acumulado en grabaciones inconscientes. Entonces, cuando queremos sanar la relación con papá, es muy importante desvelar nuestra infancia, todos esos creencias, todos esos mandatos inconscientes, todas esas cosas que yo me conté acerca de mi papá. Bien, eso sería como ese segundo papá internalizado que tenemos. Y tercero, tenemos el papá proyectado por mamá en nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que es lo que mamá nos contó acerca de papá, ¿sí? Todo ese discurso materno respecto a papá. Si mamá decía, mira, tu papá te abandonó, tu papá no te quería, tu papá nos dejó solos, todo ese discurso va quedando como grabaciones inconscientes, especialmente en esos primeros 8 añitos de vida. Bien, entonces ese discurso, cuando tú lo vas trabajando también, bien, aparece algo importante que es como que te vas a sentir más libre para poder sanar esa relación con papá. ¿Y por qué es importante sanarla? Precisamente para no cargar ninguna mochila, no cargar absolutamente nada más que la mochila de emergencia si hay un terremoto, un temblor, que nos asustamos todos mucho, ¿verdad? Pues no hay que cargar algo que ya le pertenece al pasado. Entonces, cuanto más libre vayamos al mundo, más oportunidades tenemos de entregarnos a la vida, de hacer nuestra misión en el mundo, de prosperar, de crecer, de no llevar cosas del pasado que han sido pues ya caducadas. Bien,
Entonces, por eso trabajamos esa relación con papá. Bien, voy saludando a los amigos, amigas que se van conectando a la transmisión en vivo. Rosemary, feliz de verte de nuevo conectada desde Piura. Muy bien, abrazos a Piura, gracias. Melba Calderón, Melba, estás en Trujillo, ¿verdad? Creo recordar que estás allá. Coméntanos, muy bien. Y bueno, contarme con qué emoción han llegado hasta hoy, cómo se sienten. ¿Cómo está ese tema con papá? ¿Cómo lo sienten? Porque lo rico, lo interesante sería poder en los comentarios decirme exactamente lo que quieren específicamente que toque. Si bien vamos a hablar de los tipos de papá, podemos hablar de situaciones, ¿no? Que nos ocurren con papá y cómo abordarlas. ¿Bien? Sí, ah, Chiclayo. Ay, yo con Trujillo. Chiclayo. Muy bien, Melba. Chiclayo. Bienvenida. Un gusto tenerte aquí. Entonces, estos tres papás, podemos nosotros hacer un trabajo muy bonito en un cuaderno, en donde podamos ir como recordando, ¿no? O haciendo un cuadro en un cuaderno en donde escribamos, ¿no? El papá interior, o sea, el papá que yo he entendido, cosas de mi padre, y el discurso, ¿no? Lo que mi mamá me contó. O sea, uno sería la historia que yo me cuento acerca de mi papá. Por ejemplo, que mi papá no me quiere, que mi papá que me ignoró, que no le importaba de repente lo que yo hacía o que me sobreprotegía demasiado, no lo sé. Y en el otro es lo que dice mamá de papá y las frases, ¿no? Cortas. Y ahí vas como abriendo un archivo informativo importante. Y cuando escribes, ocurre algo mágico que al verlo, cuando lo ves, es como que ya no es tan intenso las emociones. ¿Ya? Rosemary, yo tuve un papá ausente y me encantó el ejercicio de la silla vacía. Ahora entiendo por qué quiero hacer muchas cosas, pero no entendía por qué no tomaba acción. Exacto, nuestro padre nos da la acción, las ganas de movernos hacia el mundo. Entonces, cuando hay un papá ausente, no tenemos esa opción de que haya alguien presente que nos dé ese permiso de ve al mundo y regresas, ¿no? Ve al mundo y regresas. Y ese soporte importante que es papá. Pues empecemos por ahí, Rosemary, por los tipos de papá. ¿Qué te parece? Vamos a empezar con el papá ausente. Un papá ausente es un tipo de papá que puede ser ausente físicamente, por ejemplo, por fallecimiento, ¿no? Yo tengo una consultante que, pues cuando ella estaba en el vientre de su mamá a los 3 meses, ¿no? Su papá fallece, mamá está en pleno embarazo con todo el duelo, la tristeza y con el dolor y la culpa. Y ella entonces nace con esas moléculas en medio de toda esa tristeza. Bien, entonces es un papá ausente porque no puede estar presente. Bien, puede ser un papá que se suicida también, un papá que no está presente porque tomó la decisión de irse en un momento de nuestra vida. Y un papá que se suicida deja mucha culpa también, porque es como que los hijos se quedan con la sensación de que no pudieron lograr que papá se quedara o no se dieron cuenta o no pudieron hacer algo para que ese papá se quedara eh, con ellos. Y esa culpa a veces puede ser muy fuerte y a veces tienen que trabajarla en sesiones terapéuticas. Bien, es un tipo también de papá que decide, ¿no? Y aquí lo importante es saber diferenciar la decisión de papá que no tiene nada que ver contigo como hija o como hijo. Eso es algo muy de la historia de nuestro padre y no de el hijo que quiera asumir la responsabilidad de algo que no le corresponde. Hijo es hijo, padre es padre. Entonces, incluso aunque haya un suicidio, es importante que la decisión ha sido suya.
definitivamente ha sido de papá la decisión y no tiene que ver contigo. Bien. El papá ausente puede ser también, pues porque ese papá trabajólico, ese que trabaja, o sea, full, y que cuando llega a casa no quiere que nadie le moleste. O mamá incluso dice, no hay que molestar a papá, ¿no? O acuesta a los niños para que papá cuando llegue descanse, ¿no? Y entonces los niños pierden la oportunidad de tener ese papá, o sienten, ¿no? Que ese papá es, o sea, mm, como hijos son una molestia en la vida del padre. Y eso hace que entonces los hijos no puedan sentirse, o sea, disfrutar de su papá y al mismo tiempo sentirse como importantes. Es como que el trabajo es más importante que papá. Y muchas veces mamá se convierte en una figura demasiado presente, demasiado omnipresente, que tapa esa relación con papá. Muchas mamás también, por ejemplo, madres solteras, que han tenido una relación con un padre em, que, bueno, decide no estar no fundar esa familia o decide irse de esa familia, entonces esas madres se quedan como sobreprotegiendo a los hijos y a las hijas, o sea, demasiado mamá, demasiado omnipresente y muchas veces hablan mal de este papá, ¿no? Hablan mal de que se fue, de que te dejó, de que no te quiso, o si el padre quiere tener algún contacto con el hijo, no lo permiten por ese dolor y por ese sufrimiento. Entonces aquí es como que es más importante el dolor de la pareja que la relación con los hijos. Y muchas veces los hijos toman lealtades de parte de mamá y no quieren saber absolutamente nada con papá o tienen todo el discurso materno, como hemos dicho antes, de ese papá en versión de la mamá. Y aquí lo importante que como hija y como hijo te des cuenta es que tal vez esa relación no funcionó, seguramente esa relación de pareja no funcionó. Y la vida es así, no siempre, ¿no? En la vida tenemos la certeza de que vamos a estar con una pareja toda la vida. Entonces puede que la relación de nuestros padres como pareja no funcionara, pero eso no significa que la relación con nuestro padre no la hayamos tenido. Una relación padre e hija es muy diferente a a padre eh, con madre o esposo, esposa, pareja, pareja, ¿no? Es diferente. Entonces, lo que haya pasado en la pareja se queda en la pareja, eso es un tema de ellos, pero tienes que tener una imagen de tu padre sana, una imagen de que, bueno, si decidió irse, es su responsabilidad el haberse ido y eso es un tema suyo que él tendrá que resolver. Y tú, la parte que a ti te toca es resolver tu parte de hija, hijo, que haya quedado algún dolor, que haya quedado algo pendiente, pero que sea tuyo, no que sea algo impuesto por mamá. ¿Sí? Eso hay que tener mucho cuidado con el tema del papá ausente, que estamos por lo general en lealtad con mamá cuando es madre soltera o cuando mamá siente que, ¿no? que ha habido un abandono del padre en la relación. Hay hombres que no están hechos tampoco para ser padres. Ningún hombre sabe ser padre, lo aprende en la práctica, pero hay hombres como que pues se comprometen y después como que se dan cuenta que eso no es lo suyo y abandonan, ¿no? No es una justificación tampoco, pero es como entender que hay historias detrás que muchas veces desconoces, pero no te lo tomes como algo personal, jamás. No tiene nada que ver contigo, jamás. Si te hubiera conocido, escúchame bien, si te hubiera conocido, o sea, estaría tan encantado de todo lo que tú has logrado, de todo lo que tú eres. Bien, estaría súper emocionado de todo eso que tú eres hoy, de todo lo que has logrado hoy, cuánto has crecido hoy, pero decidió no conocerlo y es su decisión, pero tú sigues siendo un ser maravilloso siempre, siempre, ¿ok? ¿Sí?
Entonces, el papá ausente em, es también importante que pueda yo darle un nuevo significado. Bien, por ejemplo, me vas a permitir que voy a tomar un poquito de agua porque tengo un poco de tos. Bien, decíamos en la resignificación, el ver la oportunidad en esta ausencia. Es decir, dejar de verla como un problema y aprender a verla como una oportunidad. Si la veo como una oportunidad, entonces yo me voy a hacer una pregunta. ¿Cuál es la enseñanza de esta ausencia? ¿Qué aprendí? Escríbelo, ¿sí? Mientras tomo el agua. Escríbelo. ¿Cuál puede ser ese valor que aprendo cuando papá se ausenta? ¿Qué aprendí? Que hoy no lo hubiera logrado si papá hubiera estado presente. Escríbelo. Es muy importante. Si decido ver la oportunidad, entonces mi cerebro activa un área que se llama la corteza prefrontal, que está detrás de la frente, que es la encargada de la resiliencia, la innovación, la creatividad, la capacidad de salir adelante, los recursos, la inteligencia, el cambio de percepción. En cambio, cuando tenemos un dolor o un sufrimiento o un recuerdo constante de dolor y de sufrimiento, estamos siempre con el sistema nervioso autónomo y que es automático, que está en el tronco cerebral detrás, que tiene que ver con los sistemas simpático. Entonces, cada vez que recuerdo, vuelvo al estrés, vuelvo a sentir el dolor, el sufrimiento, la rabia, la tristeza, lo que esté sintiendo allí, y entonces nunca salgo de ahí. ¿Por qué? Porque se apaga la corteza prefrontal. ¿Sí? Es como que quien toma el control es el sistema autónomo y no me interesa ahora a estas alturas de mi vida siendo adulta el estar todo el tiempo allí en el estrés de recordar los momentos negativos con papá, sino que si yo quiero resignificar, si yo quiero ver esto como una oportunidad, entonces decido activar mi corteza prefrontal y me hago estas preguntas de poder, se llama. Preguntas de poder, porque entonces la corteza prefrontal dice, pero yo, esto, una oportunidad, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ser una oportunidad, una ausencia? Y sí, sí lo es. Si tú quieres verlo, sí. Entonces puedes hacer otro ejercicio muy importante para activar la corteza prefrontal, que es mirar hacia arriba. Entonces, miras hacia arriba, inhalas largo y profundo por la nariz, exhalas por la boca. Ok, inhalas largo y profundo y exhalas largo y profundo por la boca. Mirando la situación con papá, la ausencia de papá, inhalas largo y profundo, exhalas largo y profundo, soltando, soltando, dejas que el cuerpo suelte, suelte, ¿ok? Inhalas nuevamente, largo y profundo, exhalas largo y profundo, ah, soltando, dejándote como desinflándote, ¿ok? Una vez más, mirando hacia arriba, mirando la situación con papá, la ausencia, inhalas,
Abres bien los pulmones, llenas bien los pulmones y exhalas con sonido. Ah. Ahora mira la situación, mira la ausencia, ojos hacia arriba y solo lo miras sin juicio, solo lo miras y observa qué cambia, qué ha cambiado en ti, cómo te sientes y ahora qué piensas. Si quieres, escríbelo en los comentarios. ¿Cómo te va con este ejercicio? Vuelves a mirar la situación ahí arriba, levantas ligeramente la cabecita hacia arriba. Estamos como tocando un botón, activando la corteza prefrontal, mirando hacia el techo. En realidad queremos mirar la coronilla, pero es más fácil mirar hacia el techo y miras la situación, nada más. ¿Qué le ocurre a tu corazón? ¿Cómo está la frecuencia cardíaca? Creo que estoy hablando muy bajito, me estoy dando cuenta. ¿Se escucha bien? Es que como estaba con la tos y el agua, creo que he estado hablando bajito. A ver. em, Gracias, Alicia. ¿Cuándo puedes venir? Oye, estoy yo con el tema de los de la vista porque tengo la computadora lejos. Entonces, estaba diciendo Melba que cuando puedas venir a la capital. Ay, sí, claro. En cuanto ya, yo creo que me vacunen, nos den ya un tiempito cosas, vamos a ir, ¿no? Rosemary, parece que me estuvieras hablando directamente a mí, porque es mi caso. Qué bueno, Rosemary, de eso se trata. Claro que te estoy hablando a ti, corazón. Muy bien, excelente. Haz el ejercicio, Rosemary. Entonces, ¿qué descubres? ¿Cuál es la oportunidad en una ausencia? Alguien que lo quiera compartir, ¿no? ¿Cuál es el aprendizaje? ¿Cuál es la enseñanza? Recordemos que papá y cualquier persona, cualquier ser humano, solamente te puede dar lo que tiene dentro, todo lo que aprendió, todo lo que vivió, todo lo que le enseñaron. O sea, solo puede darte su interior. No puede darte algo que no sabe, solo puede darte lo que sabe. Entonces, si tú, por ejemplo, dices un ejemplo, ¿no? Pues a un árbol de naranjas, tú le pides manzanas. Entonces dices, yo quiero manzanas. Entonces el árbol de naranja te dice, sintiéndolo mucho no puedo, porque yo doy naranjas. No, 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 que yo quiero manzanas. Las naranjas dicen, bueno, tú querrás manzanas, pero yo soy un naranjo. Entonces tú te molestas, te enfadas, lloras, pataleas, te entristeces y haces todos los números del mundo que quieras, pero siempre va a ser un naranjo, no te puede dar otra cosa. Y esto es así, porque es un aprendizaje de la vida. En la vida, esto es así. Es decir, a veces nos cansamos de pedir, tener expectativas. No, es que yo quiero un papá diferente. Es que como no me dio, es que me tenía que dar, es que me debe. ¿No? Nos la pasamos así. Pero es que nuestro papá no nos puede dar lo que no tiene. Solamente nos va a dar lo que tiene. Entonces nos dio ausencia porque él es ausente y porque probablemente con sus padres aprendió la ausencia. ¿Sí? Y mis abuelos tal vez aprendieron la ausencia también de mis bisabuelos. Vivieron experiencias de ausencia. Entonces mi árbol solamente me puede dar ausencia. La buena noticia es que si yo decido, puedo decidir dos cosas, o repetir o verlo como una oportunidad. Y seguramente si estás aquí es porque quieres verlo como una oportunidad. Porque ¿para qué vamos a repetir si ya lo hicieron ellos? ¿Para qué? Entonces vamos a tomar la vida como una oportunidad. Entonces, si esto es una oportunidad, ¿qué puedo yo aprender con el abandono? Por ejemplo, ¿qué puedo aprender? Por ejemplo, la autonomía, el ser autónoma,
el lograr ser una líder, por ejemplo, ¿no? Dirigir equipos, dirigir proyectos, ¿no? Ser autónoma, no tener límites, no tener límites. Un padre que te da ausencia te deja el regalo de que no tienes ningún límite. Entonces puedes hacerlo todo. Entonces es darte solamente el permiso sanador de ver la enseñanza detrás de la ausencia. Recuerda que no estamos eh, como juzgando al padre. Estamos viendo la enseñanza en la situación. Una consultante que había tenido justo estos días, estuve viendo con ella un abuso. Su papá había abusado de ella a los 8 años de edad. Entonces ella cuando, bueno, en ese momento es una niña, entonces se siente obligada a decir que sí, no, no es consciente de lo que está pasando, solo sabe que eso la ha dejado marcada y muy adolorida, traumada, bueno, muy, con una autoestima muy baja y con un dolor, ¿no? De cada vez que recordaba ese tema. Entonces ella con en un proceso sanador, ella dice, ¿con qué me quedo? O sea, ¿me quedo con el abuso? ¿Perdono el abuso o perdono al padre? Porque yo quiero seguir con mi vida. Yo ya no quiero que esto esté en mi cabeza todavía pululando. ¿Por qué ella dice eso? Porque sé que años después ella, ella conoce a un hombre en donde ella se siente obligada, trabaja con él, hace pues las cosas que él quiere, él es controlador, su pareja es muy controladora, entonces es incluso maltratador, ¿no? No la respeta, pero si ella toma la responsabilidad de sus emociones, entonces ella se va a dar cuenta de que, ¿no? Otra vez está en una situación de obligación. Solamente que ahora la diferencia es que ella es una adulta, ella no es una niña. Entonces, cuando hacemos el trabajo sanador de qué es lo con lo que me voy a quedar para continuar con la vida y cuál es la lección que debo aprender, qué me está enseñando este abuso. Nuevamente volvemos a ¿qué me quedo? ¿Me quedo con el abuso? ¿Me quedo con un papá abusivo o me quedo con la enseñanza? Entonces, en el proceso nos damos cuenta que en realidad la enseñanza puede ayudarte a ver la oportunidad en ello. A los 8 años, si esta consultante se sentía obligada, es porque no pudo experimentar la libertad para decir no papá, la libertad para poner límites, la libertad para hacer lo que ella quiere y no lo que los otros quieren. Entonces es normal que a los 8 años ella no pudiera hacerlo, porque de alguna manera como hija estamos sometidos a esta relación con los padres, porque somos dependientes, ¿bien? Entonces, cuando nos hacemos más grandes y ya asumimos la adultez, entonces somos, ¿qué? Independientes, autónomos. Ya no estamos en una prisión, no estamos obligados, somos libres. Entonces ella no se había dado cuenta que se había metido en otra prisión con la pareja y no podía, ella creía que no podía salir de ahí, porque era lo que había entendido de la relación con papá. Entonces, cuando yo le hago esta misma pregunta en el ejercicio, estamos con los ojos cerrados, trabajando un viaje en el tiempo, hacemos líneas de tiempo, entonces ella va a encontrar a la niña, ¿no? Va a conversar con esta niña herida, va a rescatarla y al mismo tiempo viene esta importante pregunta, ¿no? Que se formula, que es, si esto pudiera ser una enseñanza, ¿cuál sería? Y entonces descubre el valor de la libertad, el valor de, ella misma se da cuenta y dice, pues ser libre, tener mi poder, tener el poder de decir que sí cuando quiero decir que sí, el poder de decir que no cuando quiero decir que no. Entonces, este tremendo poder
lo aprendió allí y se dio la oportunidad de tomar la enseñanza. Y es posible que papá no tuviera otra opción, lamentablemente. Es decir, muchos padres a veces cometen cosas muy dolorosas, muy difíciles para los hijos, pero si yo decido tomar la enseñanza, me voy a quedar con el poder, con la libertad. Es decir, era como que la única manera de que yo aprenda el valor de la libertad era de la manera más difícil, más dolorosa que pudiera haber, a través de un abuso, a través de sentirme presa en una relación con mi padre. Entonces, cuando decido ser libre, abro las puertas de la cárcel. ¿Por qué? Porque soy adulta. Y entonces puedo decirle a mi padre, ya aprendí la lección, ya no necesito quedarme con esto. Y le devuelvo a papá. ¿Qué le devuelvo a papá? Le devuelvo la acción, le devuelvo lo que hizo. Le quito la palabra, porque cuando uso la palabra también le estoy dando mucho poder. Entonces, para resignificar, le digo, papá, podemos hacer, Rosemary, nuevamente la silla vacía. Y entonces yo le entrego a mi padre lo que hizo, su acción. Es como, toma papá, esto que tú hiciste conmigo es tuyo, papá. Tómalo y se lo entregas ahí en esa silla vacía y tú te quedas con la enseñanza, con la libertad, con el ya nunca más voy a pasar por la experiencia de sentirme obligada. Jamás, porque ahora he recuperado mi poder. Y entonces vas a imaginar frente a ti a papá que sonríe, su alma sonríe. Y su alma dice, no tenía otra opción para enseñarte. No tenía otra opción. Era la única opción que encontré para enseñarte esto. Y entonces él recibe eso que él hizo, lo recibe porque le corresponde a él. Ese es un tema entre él y su historia, entre él y la vida. Eso ya no te corresponde a ti, ya no es tuyo. Lo tuyo es hacer algo ahora con esa libertad. Entonces esta consultante pues estaba como saltando en un pie porque decía, entonces no me tengo que sentir obligada con mi pareja. Era yo la que me estaba sintiendo obligada. Trabajaba con él, hacía sus proyectos, sus cosas. Yo no vivía mi vida, ¿no? Entonces, bueno, estaba tan entusiasmada que, bueno, con mucho cariño, realmente se dio cuenta que su pareja, ella había activado esa relación con papá en su pareja. Y su pareja entonces se convierte en un maestro. Entonces la obliga hasta el día que ella decida salir de la cárcel, hasta el día que ella asuma su libertad, hasta el día que ella se da cuenta de su poder, de que no hay nadie que te pueda obligar y que no dependes de alguien para ser feliz o para sentirte mal. ¿Sí? ¿Qué tal? Cuéntame, ¿qué les va pareciendo el tema? Cuéntame, ¿sí? Voy leyendo. ¿Bien? Ok. María, bienvenida. Me siento agradecida. Aprendí a cuidarme a mí misma. Muy bien, buscar, seguir conociéndome. Exacto, nos hemos cuidado y si has llegado hasta aquí, María, quiere decir que lo has hecho fantásticamente bien. Ahora hay que continuar a prosperar y a crecer, María. Bien, Rosemary, la ausencia de mi papá me regaló la fortaleza para salir adelante. Es como que a ti, Rosemary, no te derriba nada, nada te derriba. Ya puede llover, truenos, relámpagos, adversidades. Tú siempre adelante, fuerte. Bien, entonces eso te lo dio el Padre. Entonces tú te quedas con la fortaleza y lo demás se lo devuelves porque lo que hizo papá, esa ausencia le pertenece a papá. Papá tendrá como, pues puede ser una carga en la vida del padre con la vida. Es como que yo con mi papá tengo un contrato invisible o un contrato legal.
¿no? Un contrato legal que dice que pues tiene el deber de que cuando soy niña me mantiene, ¿no? Me protege, me cuida, ¿bien? Es como un contrato, digamos, que se entiende, ¿no? Y por eso muchas mamás luchan, pues, porque los padres cumplan ese contrato con sus hijos pequeños. Pero una deuda emocional no se ve, ¿no? Es una deuda invisible. Entonces, esta deuda emocional en donde yo pues quería un papá presente, un papá con el que salir a jugar, un papá con el que pues reír, ¿no? Que me enseñara el mundo. Entonces, pues ese contrato, esa deuda invisible, esa deuda emocional está allí. Pero si yo decido quedármela, entonces nunca me voy a, a desligar de mi padre y no voy a poder ir a la vida, porque es como que hay algo pendiente entre papá y yo, algo como que no está bien, como que es una carga, como que yo me siento como que me siento sola en la vida, estoy cargando muchas cosas, me canso, me agoto, no tengo fuerza vital, ¿sí? En cambio, cuando yo tomo la enseñanza, le devuelvo la deuda. Papá, esto es tuyo, es tu deuda. Tú sabrás lo que haces con él. Esa es tu historia, papá. Es tuya. Mi trabajo es trabajar con mi dolor, con lo que pasó, con lo que yo voy a resignificar. Eso es lo que a mí me toca. Es con la vida. Entonces me libero de la deuda emocional. Papá sabrá ya qué hacer con eso, pero no es conmigo, con quien tiene que resolverlo ya. Sobre todo porque ya soy adulta. ¿Bien? Entonces me quedo con la fortaleza y entonces a esa fortaleza le digo gracias papá sin ti. ¿Qué? Le digo, lo repito, esa sin ti no lo hubiera logrado. Me quedo con la fortaleza, llevas la fortaleza a tu corazón, la disfrutas, la disfrutas. Es tu regalo, es tu enseñanza, es el valor virtud, la capacidad de salir adelante una y otra vez. Me caigo y me levanto, me caigo y me levanto y no tengo ya miedo a caerme porque sé que aprendí a levantarme con esa ausencia. ¿Bien? A ver, ¿dónde estamos en los comentarios? Muy bien. María, de eso tienes razón. Yo sentía que podía arriesgarme. Exacto, atreverte. Muy bien, María, atreverte más. Atreverte a crecer, atreverte a prosperar. Es como que ya sentimos que estamos listas, pero quizás hay un miedito ahí como para atreverme a arriesgar más, ¿no? Bien. Anita Romero, muy buenas noches. Temazo. ¿Cuándo hay que poner en práctica? ¿Qué, Anita? ¿Qué hay que poner en práctica? No entendí. Bien. Indira, sí, me dio fortaleza a mí también y eso se refleja hoy en mi vida. Exacto, fortaleza para salir adelante. Mira, hoy más que nunca, fíjate con esta incertidumbre que vivimos, cuánta falta nos hace la fortaleza. Es decir, como que, ok, hay pandemia, ¿no? El mundo político está, o sea, colapsado, se cae a pedazos cada día. O sea, el terremoto, o sea, estamos una tras otra. Nuestros familiares han fallecido, somos menos en la familia. O sea, cuánta resistencia, cuánta resiliencia, cuánta capacidad se necesita hoy. ¿Cuánta? Y mira, yo en las consultas veo gente con depresión, gente que está muy, con ataques de pánico. Han tenido ya el COVID y siguen con el pánico. ¿Sí? Entonces, ataques de ansiedad, no duermen, insomnios. Entonces, cuando tienes fortaleza, duermes tranquilo porque sabes que eres como el gato, te vas a levantar, tienes 7 vidas, ¿bien? Y entonces vas a salir adelante, lo sabes, lo sientes, y eso te lo da un padre ausente. Ojo que no estoy
por si te has conectado recién, la acción se queda con él, la ausencia se queda con él y yo me quedo con la enseñanza. Él sabrá lo que tiene que hacer con esa ausencia, entre él y Dios, entre él y la vida, entre la creencia que tú tengas. Ese es un tema entre papá y la vida. Ya no me corresponde, ¿sí? Ok. Con amor lo puedo entregar. Y entonces eso hace que me sienta libre, libre para ir a la vida. Ay, mira, aquí está Janina. Bienvenida. La ausencia de mi papá me enseñó a valorar la energía masculina. Si me quedaba con la mirada de mi mami, desvalorizaría a los hombres. Cancelado, exactamente. Sí, porque muchas mamás nos trasladan, no confíes en los hombres te engañan, los hombres te traicionan, ¿no? Los hombres mienten, tienen secretos, o sea, traición, ¿no? Herida de traición. Entonces, si me quedo solo con ese discurso, es lo que yo voy a entender del mundo. Y como eso es lo que entiendo, lo que conozco, entonces tu cerebro siempre hace lo que sabe. Tu cerebro no puede hacer otra cosa que no sepa. O sea, lo que lo llenaste de esa información es la que cree que es con la que tiene que actuar y crear la realidad. Entonces va y justo te enamoras de un hombre que te traiciona. ¿Por qué? Pues porque es lo que tú conoces, es tu realidad, es lo conocido, es tu zona cómoda. No conociste lo otro. Y cuando quieres conocer al hombre presente, amoroso, entregado, disponible, te asustas. ¿Por qué? Porque no tienes conexiones neuronales con esas experiencias, no lo has vivido. Entonces todo lo nuevo nos da miedo, todo cambio nos da miedo. Es normal. Entonces el miedo a prosperar, el miedo a crecer, el miedo a tener dinero, el miedo a tener una pareja fiable. Entonces es más fácil tener lo conocido al hombre ausente. Ese es más fácil. Entonces, Janina, te invito a tomar la enseñanza también en esa fortaleza y a ir por más enseñanza para ir yendo a la vida cada vez más libres. Lo merecemos. Somos mujeres empoderadas. Hoy estoy con la lengua trabada. Empoderadas totalmente. ¿Ya? Anita, cuéntame, Anita. Poner en práctica todas estas enseñanzas. Cuánta sabiduría, cuánta enseñanza. Anita, gracias. Siempre eres tan generosa con tus palabras. Y Anita dice, ya no me corresponde. Exacto. Claro, Anita, quítate mochila. Claro, o sea, sabes, como mujeres a nivel de cultura, es como que siempre tenemos que cargar. Siempre tenemos que cargar, ¿no? Una cosa es ayudar, colaborar, contribuir y otra cosa muy distinta, cargar lo que es de otros. Entonces yo no quiero para mi vida cargar lo que es de otros. Puedo colaborar, pero no cargar con los de otros. Entonces, las cosas que pasó mi papá, yo puedo quedarme con con esa vida que me dio mi papá, el padre biológico. Me amo la vida que me dio. O sea, no la cambio por nada, esa vida que me dio ese día de concepción. Entonces tengo a mi papá sano allí. Y lo otro es lo que decimos, papá, esto es tuyo, hazte cargo, que yo me hago cargo de mi dolor, mi sufrimiento, lo sano, dejo de ser víctima, dejo de ser víctima, porque así lo decido, y tomo la enseñanza, tomo el regalo, y con eso vamos, o sea, no hay quien me pare con el mundo, ¿bien? Ok, y nos vamos al éxito. Bien, entonces voy a hacerte unas preguntas para que tenemos tiempo, para que sigamos resignificando a estos tipos de papá, ¿no? Hoy estamos viendo el papá ausente. También el papá ausente es un papá enfermo. Por ejemplo, un papá que está en silla de ruedas, que siempre está en el hospital, que siempre está constantemente, ¿no? En tratamientos médicos y no lo ves, o es un hombre extraño, desconocido. Entonces, no es casual que muchas hijas adopten o hijos adopten profesiones relacionadas a eso, se hacen médicos,
¿no? Se hacen cirujanas, se hacen, ¿no? Enfermeras, se hacen cuidadoras. O sea, es como que esa historia con papá la llevamos también en nuestra profesión. Y a veces llega un momento en el que nos damos cuenta que no nos va bien como médicos, no nos sentimos frustradas, y entonces quiere decir que seguramente lo hemos hecho por lealtad, buscando a ese papá perdido. Y entonces tal vez ahí es donde viene todo un trabajo interno para, entonces, ¿quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Dónde quiero estar? ¿Qué quiero hacer? Si ya no necesito buscar a mi padre, porque ya le di un significado. Lo más bonito del ejercicio que acabamos de hacer es que mi padre es único, irrepetible, no necesito buscarlo en ninguna pareja, no necesito buscarlo en ningún trabajo, no necesito buscarlo en ninguna parte. Está en mi corazón la enseñanza, ese es mi padre. Eso es lo que yo quiero recordar para toda la vida. Entonces, eso es un gracias, papá. Y entonces no tengo que estar como haciendo cosas que luego me voy a quedar frustrada, ¿no? Bien. Entonces, un papá ausente puede ser también ese papá crítico, ese papá que siempre está buscando el error, ¿no? ¿Quién tiene un papá así? Levante la mano. Yo siempre he hablado de mi papá. Un padre crítico. ¿Cuál puede ser la enseñanza de un padre crítico? ¿Quién se le ocurre? ¿Ya? Yo te voy a contar lo que yo aprendí de mi padre y cómo lo resignifico constantemente, porque él tiene ahora 87, creo que tiene, y sigue siendo crítico. Entonces, yo los resignifico constantemente. Ahora tengo una vida muy linda con mi papi y entonces he aprendido con él que la crítica, lo primero, aprendí a dejármelo a tomar como algo personal. Entonces, es como que él siempre ha sido crítico. Antes de que yo naciera, ya era crítico. Entonces, no es que conmigo se volvió crítico, ya él era así, vino fabricado así. Entonces, por lo tanto, no es personal. Decidí en un punto de mi vida que no me lo iba a tomar personal. Y al mismo tiempo, como me enseñó la crítica, yo me convertía en perfecta, que eso es lo que nos hace un papá perfecto. Hay tres tipos de hijo que vamos a revisar, que puede ocasionar un papá crítico o un papá, pues si quieres, sobreprotector también, ¿no? Que también puede ser un papá ausente si es demasiado sobreprotector, porque entonces yo me siento como una débil, papá lo resuelve todo, yo no resuelvo nada, me siento con miedo en la vida, con miedo a vivir, dependiendo de que mi padre me solucione todos los problemas, ¿no? Entonces, como que la ausencia también es muy sutil, podemos ver en varios aspectos. Entonces, vamos con los tres tipos de hijo. ¿Qué puede pasar cuando un padre es muy crítico? Puede pasar que el papá al buscar el error, ¿no? Al buscarte incluso la humillación, la falta de respeto, todo esto, tú como hija, sobre todo en esos primeros 8 años de vida, estás tomando las decisiones más importantes de tu vida a nivel inconsciente. Dicen los neurocientíficos que prácticamente ya tenemos el 97% de las decisiones inconscientes que vamos a tomar para la vida futura, o sea que es bien fuerte lo que estamos decidiendo ahí. Y normalmente es inconsciente porque no nos damos cuenta y no nos acordamos. Entonces yo puedo ser un tipo de hija sometida o sumisa. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si papá me critica, entonces yo digo, sí, papá, debe ser verdad. Soy una niña, es normal que lo piense. Entonces, sí, papá, tú dices que yo soy tonta, sí, papá, debe ser que yo soy tonta, ¿no? ¿Eres una inútil? Sí, papá, soy una inútil. Debe ser que es cierto. Entonces, ese sometimiento de tanto es una carga tan estresante para un niño que va a tomar una decisión importante, se va a convertir en perfecto. Entonces se va a convertir en hiperperfecto. Al convertirse en tan perfecto, ¿qué va a pasar? Que no se va a equivocar, va a tener miedo a la equivocación,
va a buscar también la equivocación, la autocrítica, va a ser muy, muy, muy un verdugo o una verduga conmigo misma. Me voy a criticar muchísimo, por eso decimos el padre que tengo dentro, ¿no? Está ahí y me critico mucho. Quiero que las cosas sean con control, perfecta y con control, y me vuelvo así, perfecta, rígida. Entonces voy a coleccionar títulos, voy a hacer un montón de cosas y nunca es suficiente, nunca es suficiente. ¿Bien? Y nunca es suficiente, papá nunca me reconoce, por supuesto, y yo sigo y sigo y sigo, pero ni me reconoce, ¿no? Entonces soy la hija sometida, la hija obediente o la hija perfecta. Ese es un tipo de reacción de programación infantil. Otro tipo de reacción es la hija oveja negra. Entonces es la hija rebelde, la hija que papá dice que yo soy tonta. Ah, ya. O sea, olvídate, ¿no? En cuanto yo pueda, me voy de casa. En cuanto yo pueda, te voy a dar la contraria. Si tú dices blanco, yo digo negro. Si tú me pegas, yo sigo gritando, yo sigo haciendo, yo hago mi vida. ¿Sí? ¿Te parece? ¿Conoces a alguien así? O sea, es la hija rebelde o la oveja negra, la que va a hacer todo distinto. Papá come carne, yo soy la hija vegetariana que no come carne. Papá no cree en Dios, yo soy la religiosa. O papá cree en Dios, entonces yo voy a ser la espiritual, la holística, la que cree en Buda, ¿no? O sea, le doy la contraria. Sí, con todo respeto estoy hablando, ¿eh? Bien. Entonces es como que siempre voy a ser la contraria, papá. Siempre le voy a ser contestataria, ¿ya? Entonces, yo, por ejemplo, fui muchos años vegetariana. Aquí está María Teresa, creo, mi amiga, que sabe los años que yo he sido vegetariana y yo le rechazaba la comida a mi padre, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque era una manera contestataria. O sea, yo tenía la parte perfecta, controladora, y la parte contestataria, la parte oveja negra, ¿no? Entonces hacía, trataba de hacer todo totalmente diferente, ¿no? Entonces hubo un trabajo también de sanación cuando eh, mi madre fallece, mi padre cocina. Es el que decide cocinar y el que aprendió a cocinar. Y tuvo tanta suerte que en el mercado, pues las señoras del mercado le contaban las recetas, le daban los secretos y la verdad es que fue sorprendente que cocina súper rico. Y entonces allí era como, yo estaba haciendo todo un proceso sanador hace muchos años con esto, y entonces me di cuenta que yo no estaba aceptando a papá cuando era vegetariana. Entonces era como una excusa también para rechazar a papá. Entonces decidí comer el alimento que hacía papá, la carne, ¿no? Entonces me reconcilié con esa historia. Sigo siendo, en mi casa soy vegetariana, pero cuando voy a casa de mi padre, como lo que me sirve, si es carne, pollo, y lo disfruto. Entonces, porque es una manera que yo he visto que me puedo relacionar con mi papá y es mi manera saludable de tenerlo en la relación. Es como que dejo de rechazar cualquier cosa que yo misma me he ido contando sobre él, ¿no? Entonces, la hija rebelde, la hija oveja negra, es esa, la que hace todo lo contrario. Y la tercera hija puede ser la hija invisible, que es una de las cosas más fuertes también que puede haber, porque es como que, imagínate si este papá crítico tiene tres hijos, imagínate, ¿ya? Para que hacerlo más fácil. Entonces, uno agarra la perfecta. Una de las hijas es la perfecta, ¿no? La que sobresale, la que no se equivoca, la que está buscando el error en los demás también. Luego está la oveja negra, ¿no? La que de repente pues es viva la vida, yo voy a hacer lo que me da la gana, yo voy a vivir de otra manera, yo te voy a dar toda la contraria. Entonces, esa. Y la tercera hija es la invisible, la que escapa a la crítica, como que huye. ¿Ya? O sea, como que conmigo no es, o sea, yo desaparezco, o sea, puede ser me encierro en mi habitación, hago mi mundo, puedo tener trastornos alimenticios, anorexia, o sea, es como que soy la invisible, no cuento. Todo ocurre entre papá, los hijos, y yo como que me escudo detrás de mis hermanas y soy la invisible.
no destaco, no hablo, no molesto, o sea, trato como que de escapar a la crítica. ¿Sí me entiendes? Puedo ser tímida, ¿no? Puedo, o sea, estar detrás de alguien, como que yo nunca voy a estar delante del éxito, ¿sí? Ahora también me puedes decir, Alicia, pero yo puedo ser un poco de las tres, sí, también, puede ser un poco de las tres. Entonces es como que ahí hay trabajo interno para hacer, ¿no? Para poder, como hemos hecho con el ejercicio anterior, al resignificar a papá, entonces te sientes más libre, pues para ser tú misma, para ser verdaderamente quien eres, no tener que demostrar nada a nadie. ¿Bien? Katy, el perfeccionismo, sí, exactamente, de eso estamos hablando. Muy bien. Ok, Indira, muy bien. Listo, muy bien. Entonces vamos rapidito, que ya vamos a ir cerrando la transmisión en vivo con estas preguntas. Bien, vamos a encontrarnos en 15 días, entonces puedes ir haciendo esto para que vayas descubriendo muchas cosas de papá y vayas resignificando. Entonces cuando nos encontremos en 15 días, que vamos ahí a cerrar ya el ciclo de papá, vamos a trabajar el perdón, ¿sí? Mi teléfono está que suena. El perdón. Entonces, ahí cerramos el ciclo con papá. ¿Bien? Pero haz este ejercicio, anda escribiendo estas preguntas que te voy a ir haciendo. ¿Bien? Lo vas resolviendo en estos 15 días. Descubrir quién es papá, más allá de papá, es el ejercicio, ¿no? Descubrir quién es papá, más allá de papá. Entonces, ¿qué tipo de papá? Lo que tú recuerdes, o sea, si papá se fue a los 5 años y no recuerdas, no te preocupes, lo que te acuerdes. O puedes trabajar lo que mamá te dijo de papá también, ¿sí? Porque a los 5 años no te acuerdas, pero sí te acuerdas todo lo que mamá dice de papá. Bien, entonces, por ejemplo, ¿tu papá es resiliente? ¿Sabe salir adelante? ¿O es el que huye ante los conflictos? ¿Sí? Observa eso. ¿Es deportista? ¿Hace deporte? ¿Sí? ¿Le importa el cuerpo? ¿Le importa la imagen? ¿Por qué estas preguntas son importantes que te las hagas? Porque puede que tú, si decidiste ser oveja negra, tú dices, no, yo soy obesa, me gustan los carbohidratos, las pastas, solamente para darle la contra a mi papá que es deportista. No, entonces voy a corregir aquello que me he dado cuenta que simplemente era el ser contestataria con papá. Pero para mi salud no es bueno los carbohidratos, no es bueno que yo tenga sobrepeso, no me conviene, entonces me reconcilio con papá en eso, ¿no? Con ese papá interno que tengo, ¿no? ¿Sabes por dónde voy entonces? ¿Sí? Entonces estas preguntas van a ser, yo odio el deporte, por ejemplo, ¿no? Entonces, cero deporte. ¿Qué está pasando con papá y el deporte? De repente papá todo el día ve los partidos de fútbol y tú eres invisible. Ay, no, yo odio el deporte. Y de repente el deporte te hace bien, el deporte te hace bien salir, correr, montar bicicleta, así sea estacionaria. Pero por contestar a papá, por rechazar a papá, dejaste de hacer deporte, por ejemplo. O de repente eres deportista, montañista, haces deporte igualito que papá, tal vez, no lo sé. Bien, entonces, observa si papá mm, celebraba, celebra los cumpleaños, es alegre, divertido, celebra cuando hay algo bueno en la vida. Bien, otra pregunta es, por ejemplo, el auto de papá. ¿Es importante para papá el auto? ¿Es un papá que conduce el auto? ¿Es un papá que no conduce auto? ¿Es un papá que se desahoga en el volante? ¿Que insulta por ahí a la gente? ¿Cómo te relacionas tú con los carros, con los autos? Yo, por ejemplo, te cuento que mi papá y mi mamá peleaban cuando yo era chiquita y entonces como peleaban en el carro yo odiaba. Yo estaba atrás viendo las peleas. Y luego me di cuenta que yo no conduzco.
decidí inconscientemente que no quería conducir, probablemente. Y no me había percatado de eso hasta hace unos años, ¿no? Y entonces dije, wow, o sea, sí influyó esas discusiones en el auto. Y yo me acuerdo, porque yo soy separada, me separé de mi pareja, ¿no? Viví con él 10 o 12 años. Y cuando íbamos en el carro, no sé por qué, siempre terminábamos peleando. Y entonces ahí me acordaba, digo, igualito que mi mamá y mi papá, ¿no? Y entonces parece ser que mi mente decidió no conducir, porque alguien me pregunta y me dice, pero tú no conduces, qué raro. Sí, pues, qué raro, no conduzco. Y es así, es por eso, ¿bien? Otra pregunta. ¿Tu papá qué, cómo se relaciona con el dinero? ¿Qué dice del dinero? ¿Qué hace con el dinero? ¿En qué usa el dinero? Cuando eras niña, ¿qué viste? ¿Sí? Importante esto. Bien. Oculta el dinero, lo guarda, lo entrega a otras personas. ¿Qué hace con el dinero? Mi abuelo, yo me acuerdo que mi mamá me contó esto y yo lo tenía muy grabado. Mi abuelo siempre, todos los meses, separaba un dinero por si acaso para la enfermedad. Por si acaso algo pasaba en la casa y necesitaban un dinerito, porque eran también pobres, y siempre guardaba ahí su dinerito por si pasaba alguna cosa. Y entonces no había bancos, no había nada, ¿no? Entonces mi mamá creció con esa costumbre de guardar algo por si acaso. Y yo también. Entonces cuando me sorprende la pandemia, tenía mis recursos hasta que me acomodé a la situación de la pandemia, pero agradecí esa enseñanza, la agradecí porque me sirvió. Siempre tienes que tener un guardadito por si acaso, pero no estás pensando en ese por si acaso, pero siempre está allí. Entonces le agradecí mucho a mi abuelo y a mi mami, ¿no? Por eso. Pero en tu papá, ¿qué pasó? Por ejemplo, mi papá no hace eso. Bien, bueno, estoy contándote la vida de mi padre. Bueno, pero observa, ¿qué aprendiste? ¿No? Y si es de mamá algo, también apúntalo, aprovecha, es importante. ¿Bien? Todo lo que, si peleaban por dinero también, ¿sí? Y tal vez te pusiste en lealtad con uno de los dos. Tal vez fuiste contestataria y tú dijiste, no, yo no quiero dinero total. El dinero es pelea. El dinero es malo. Observa eso, ¿bien? ¿A papá le gustaba viajar? ¿Salía de vacaciones? ¿Salían de vacaciones cuando eran chiquititos? ¿O salían de vacaciones y se peleaban? ¿O nunca salían de vacaciones? ¿Tú viajas? ¿Te gusta viajar? ¿Trabajas en viajes? Observa. ¿Qué pasa con eso? ¿Bien? ¿Le gustan los riesgos, la incertidumbre? ¿O le gusta tener todo controlado y organizado? ¿Qué le gusta? Luego, ¿qué has aprendido de él? ¿Qué has visto? ¿Es fiel? ¿No es fiel? ¿Cumple sus compromisos? Si él dice, esto es así, o dice una cosa, luego hace otra, se olvida, ¿no? ¿Es fiel a sus compromisos? ¿Es fiel a sí mismo? ¿No? Observa todo esto. Observa sus emociones. ¿Qué es lo que tú has guardado de él? ¿Es una persona triste, alegre, colérica, seria, nunca ríe? Y de repente, qué curioso, yo tampoco río, me tomo la vida muy en serio. O de repente trabajo en risoterapia, porque mi familia es tan seria. O sea, es como que voy dándome cuenta que como hija, qué, qué lugar ocupé, ¿no? Si la hija obediente, perfecta, la hija que le dice sí, papá, la hija leal a papá, la hija oveja negra, la hija invisible, ¿no? O sea, es importante, ¿bien? A nivel de lenguaje, es hablador, es callado, es tímido, es silencioso, habla de otra cosa, nunca habla de las emociones, habla del tiempo, no habla de las cosas que pasan, las evade, ¿no? ¿Cómo reacciona con la muerte? Esta es una pregunta muy importante. ¿Tu padre cómo reacciona con la adversidad? Cuando algo se derrumba, cuando algo se cae, ¿qué hace tu papá? ¿Se derrumba o sale adelante?
Observa, ¿no? No es ni bueno ni malo, pero es importante darnos cuenta todo lo que hemos cargado y aprendido en ese papá interno. Todas estas preguntas es para sanar al papá interno, a todo ese diálogo que yo tengo, a todo lo que yo he creído de ese hombre que es mi padre, ¿no? Bien, es un hombre exitoso, tiene éxito, triunfa, es admirado por los demás, es aplaudido por los demás. Observa si tú de repente fuiste contestataria y dijiste yo éxito no quiero, ¿eh? Yo no, o sea, yo todo lo contrario. Y de repente estoy fracasando simplemente por darle la contraria a mi padre. Ojo con eso lo veo bastante. El miedo al éxito, porque a veces papá, lo que tengo aquí de papá es que es demasiado cargante, ¿no? Se cree de mucho. Entonces eso yo hago, entonces yo me creo de menos. Y por lo tanto, me desvalorizo, por lo tanto, no me acerco al éxito, porque acercarme al éxito sería parecerme a ese papá que no quiero. ¿Se va entendiendo? Sí, dime en los comentarios si se entiende. Bien, es un papá culto, le gusta la cultura, le gusta investigar, le gusta contrastar las opiniones. ¿Le gusta investigar sobre la política, por ejemplo? ¿O es fiel y dice, hay que votar por este? ¿Por qué? Porque sí. ¿O ha contrastado, ha leído, ha investigado y ha tomado resoluciones? Porque el voto es también psicogenealógico. Porque de repente tu padre es izquierdista y tú dices, no, yo voy a ser derechista. O tu papá es derechista y tú dices, no, yo voy a ser izquierdista. Pero no lo estás haciendo por ti misma. ¿Entiendes? Entonces, recuperar tu poder es soltar todas esas cosas y entonces ver que de repente muchas de las cosas que estás haciendo hoy en la vida, incluso tu voto, tus opiniones políticas, puedan ser, ¿no? Contrarias a papá o descalificando a papá o haciendo esa oveja negra o haciendo sometimiento. Hay que hacerlo porque papá me enseñó esto, entonces hay que hacerlo. O es como invisible, no me importa. Ya aquí en invisible no voto, pues, ¿no? Ni siquiera, o sea, no me interesa, no me interesa nada de esto. Bien, soy invisible. ¿Ok? A nivel de religión, ¿tu papá cree en Dios? ¿En qué tipo de Dios cree? ¿O no cree en Dios? Ni bueno ni malo, ¿sí? Y observa tú tus creencias, ¿no? Si tu papá es ateo o tu papá tiene una religión específica, testigos de Jehová, o es, ¿no? No sé, de Buda, no sé, o no tiene ninguna creencia. ¿Y cómo están tus creencias hacia el Padre Divino, hacia el Creador, hacia la vida, el universo, lo espiritual? ¿Ok? ¿Te gustó? Cuéntame en los comentarios. Y vas haciendo la tareita. ¿Qué te parece? ¿Te gusta la tarea de aquí a 15 días? Me comentas cómo te ha ido, qué has descubierto, ¿sí? Y qué has sentido que has sanado al descubrir a ese papá y al descubrirte a ti. Y las ganas que tienes de repente de hacer algo distinto a eso que habías estado haciendo con ese tipo de papá y tú como el tipo de hija también. ¿Ok? Bien. ¿Qué tal? Cuéntame, voy a leer y ya nos vamos a despedir. Bien, no sé dónde dejé mis lentes aquí. Listo. Muy bien, vamos a leer. Ok. A ver, wow, hay muchos comentarios. A ver, vamos a tratar de poderlos leer todos antes de irnos. Em, Anita, poner en práctica todas estas enseñanzas, ya lo leímos, no me corresponde. Indira, perfeccionismo. Katy, el perdón, tema cumbre de la vida, el perdón verdadero. Vamos a aprender a perdonar sin perdonar. ¿Qué les parece? Suena un poquito loco, pero es así. Vamos a aprender también una técnica. María, en medio de una separación en donde ambos padres han mantenido los problemas de pareja entre ellos, ¿cómo informarles de la mejor manera a los hijos? Ambos padres están comprometidos con su función, ambos están cumpliendo con su rol. Ok, o sea, quiere decir que los papás se están separando
Eso es un tema de la pareja y los hijos están observando esta separación, pero cada uno está siendo la mejor madre del mundo y el otro está siendo el mejor padre del mundo. Qué regalo más hermoso para los hijos. Entonces le puedes decir, María, mira, hijito, a veces en la vida las personas pues se molestan, ¿no? Las personas pues deciden, ¿no? En un momento de la vida que para estar más contentas, para cuidarles mejor a ustedes, para atenderlos muchísimo más y ser felices, los papitos a veces deciden separarse para darles a los hijos algo más hermoso de lo que les están dando ahora. Entonces, hijito, pues dependiendo de la edad que tenga, ¿no? Si es más grandecito, pues entonces, hijo, tú no mereces peleas, tú no mereces esto, no lo mereces, hijo. Lo que tú mereces es que tener una buena imagen de tus padres y lo vas a tener. Y te vas a quedar con tu mamá, con tu papá, con una imagen limpia. En lo que pasa entre nosotros, eso es nuestro. Somos humanos, nos equivocamos y corregimos. Corregimos, somos seres humanos. Cuando un hijo ve que sus padres son humanos y que sus padres están tranquilos con la separación, que no están ansiosos, ¿no? Entonces van a sentir mejor. Y también le puedes decir, hijito o hijita, seguramente nos vamos a equivocar muchas veces, es parte. Nadie aprendió a separarse, María, nadie, ¿no? ¿Quién ha aprendido? ¿Quién tiene el diploma de experto en separaciones? No, lo aprendemos en el camino, lo aprendemos con la experiencia y a veces nos equivocamos. Entonces nuestros hijos no tener miedo de decir, bueno, pues, o sea, si algún día no lo estoy haciendo bien, trataré de hacerlo mejor. ¿Bien? Espero que te sirva esto, María. ¿Bien? Quitarle el drama, María, quítale el drama. Enfócate en la felicidad, en disfrutar. Y qué bueno, tienes un regalazo que ese padre quiera seguir dándole a sus hijos la paternidad, disfrutar de sus hijos. Genial. Ahí tú puedes realizarte, apoyarte en tu expareja, apoyarte en él. Vamos, o sea, tienes una gran ayuda, corazón. Muy bien. Rosemary, papá siempre huyó y huye aún de sus compromisos. Bueno, esa huida se la entregas, es de él, le pertenece a él, él es un tema entre él y la vida. Pero tú no vas a huir porque la enseñanza que te da es, aquí estoy, lista para la vida, ¿no? Rosemary, gracias a que hay un papá así huidizo. Es un papá con herida de rechazo. Rosemary, léete el libro de las 5 heridas del alma de Liz Bourbeau, que está en circulación en internet, descárgatelo y lee la herida del rechazo y vas a encontrar muchas cosas de tu papá en esa herida. O puedes venir, Rosemary, a los talleres también que damos sobre las heridas. Jamie, identificadísima. Jamie, nunca le alcanzaba, no le pagaban nunca, nunca era suficiente. Muy bien, exacto. Qué bueno que vas dando cuenta. El dinero trae problemas. Wow, ¿qué tal programa inconsciente? Exactamente. El dinero es problemático. Entonces yo como hija contestataria, ay, yo no quiero dinero, yo no quiero crecer, yo no quiero prosperar. Vamos, Jamie. Ahora sí, no hay quien te pare, hija. Es mi sobrina. Jaimita, estoy muy orgullosa de mi sobrina. Víctor Manuel, buenas noches. Indira, hola. Disculpa, llegué tarde. No, no te preocupes, la grabación está. Así que, Julia, ahí la tienes. Julia es mi prima, mi querida prima. Indira, sí, me identifico. Buenas preguntas, las responderé. Sí, no, que no les venga la flojera. Hay que hacerlo. Tienen 15 días, pero hay que hacerlo. Jamie, qué apasionante. Sí, Danelia, gracias. Indira, gracias. Ali, una pregunta, dice Rosemary. Si tuve un tío presente en mi vida y él puede ser que haya aprendido las creencias del dinero. Ah, sí, entre otras, sí vale así, porque como mi papá estuvo ausente, pues no sé mucho de él, pero sí sé que le va mal con el dinero y en sus compromisos. O sea, sí, tu tío sería tu papá. O sea, es como que tienes un papá biológico, un papá ausente, como has contado, pero tienes un tío. Entonces tu tío te traslada, también tienes un tío interno.
Tienes un tío, o sea, dentro de todos los significados que le has dado a tu tío, ¿bien? Así que has aprendido cosas de tu tío y lo que te han contado de tu papá también con el dinero, claro, ¿bien? Pero lo más importante es que al escribirlo, también es como una despedida, porque tú vas a ser una mujer próspera, Rosemary, ¿bien? Es lo que toca, ¿bien? Es como que no vas a repetir la carencia, no tiene sentido. Vas a aprender a trabajar con tu subconsciente para crear prosperidad. Muchas gracias, dice María. Gracias, gracias. Ay, claro que sí, Jamie, por favor, eres súper, 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 súper espectacular, Jamie querida. Te quiero mucho, te quiero mucho. Exacto, la desvalorización viene por el lado paterno, pero haz el ejercicio de ver cómo van cambiando las cosas, cómo te vas valorando más. Eres oro puro, Jamie. Todas las que estamos aquí somos oro puro. Y cuando Jamie se reconoce como oro puro, también nos está haciendo el favor a todas. Somos aquí ahorita un colectivo, las que estamos y las que no estamos. ¿Cuántas mujeres desvalorizadas hay afuera? Entonces, cuando nosotros nos reconocemos, nos valoramos, nos sentimos oro puro, tomamos las enseñanzas del Padre, no lo que sucedió, sino más allá, la enseñanza, entonces nos estamos haciendo a nosotros el mejor regalo y se lo estamos regalando a todas las mujeres que no tienen oportunidad de estar aquí o de valorarse. ¿Bien? Entonces es una responsabilidad crecer y prosperar, es una responsabilidad amarse, valorarnos. Cuando una mujer se valora, todas sonreímos, todas nos alegramos, porque gracias a la valoración de ella yo me puedo valorar. ¿Sí? Entonces tenemos que ser un colectivo fuerte, hoy más que nunca. ¿Bien? Y bueno, pues ya, si no, no nos vamos. Así que último comentario. Qué nervios me da esto de el éxito y el dinero. Sí, es normal, Rosemary, tener miedo al éxito, es normal, pero la programación nueva es amar el éxito. Escríbanme en los comentarios de qué tema quieren que hablemos, porque en 15 días hablaremos del perdón, pero luego voy a llenar los jueves de aquello que ustedes necesiten. Entonces, si quieren trabajar dinero, éxito, abundancia, prosperidad o enfermedades o síntomas, escríbanme en los comentarios. Entonces, así yo puedo ver qué temas les interesa y podamos hacer esto más interactivo, ¿no? Todas estamos vibrando, todas tenemos algo en común, no es coincidencia. Exacto. Todas tenemos papá ausente, claro que sí. Y al darle la enseñanza, le vamos a quitar esa etiqueta de ausente. Simplemente papá me dio lo que podía, papá me dio lo que tenía. Y esa ausencia yo la convierto en una enseñanza, la convierto en autonomía, la convierto en valoración. Aprendo a reconocerme y me valoro, me amo. Entonces me quedo con la enseñanza, no tengo barreras. Entonces puedo ir a lograr todo lo que me proponga. El duelo. Ya, escriban, vayan escribiendo, Julita, escriban todos los temas que quieren y todos los vamos a abordar. ¿Bien? Entonces, queridas y queridos, porque sé que también hay chicos hermosos aquí, pues nos vamos a despedir y los veo en 15 días. El próximo jueves estoy en el taller de salud y negocios sanando la herida de traición. Entonces, si te interesa los emprendimientos, si te interesa poner un negocio, si te interesa, ¿no?, hacer algo distinto en el mundo, prosperar y crecer sanando las heridas, pues entonces puedes ir y venir al taller el próximo jueves 1 de julio. Va a ser a las 7:30 de la noche. Y aquí hay algunas personitas que estuvieron en el taller del rechazo y el abandono, transformando esa herida para los negocios. Así que si quieren pueden dejar el comentario de qué les pareció para poderlas leer. Y
Si quieren, se inscriben. El valor es una tarifa social que la sigo manteniendo desde marzo que empezó la pandemia hasta el día de hoy. Todas las sesiones individuales, todos los talleres tienen un valor de 80 soles. ¿Bien? Entonces hay material también con el que trabajar y bueno, hay muchas facilidades para crecer y prosperar transformando las heridas. Si no has hecho las otras heridas, abandono y rechazo, no te preocupes, puedes entrar a cualquier herida. No es prerequisito. ¿Bien? Y el 10 de julio, el 10 de julio es salud y enfermedades de la herida de humillación. Y ahí nos enfocamos en los síntomas, en las enfermedades de esta herida. Y si quieres saber más de las heridas, descarga el libro Las 5 heridas del alma de Liz Borbó. Bien. O si quieres, escríbeme y te mando, escríbeme tu correo por interno, por inbox, y te envío el PDF. ¿Listo? Ok, ahora sí, ¿cómo te contacto para el taller? Muy bien, yo para olvidarme de dónde me tienen que contactar. Bueno, siempre por inbox o si no, en el 945-188-302. 945-188-302 en el WhatsApp. Me dejas tu mensaje y tan pronto pueda yo te respondo. ¿Bien? Ok, ahora sí les mando un fuerte abrazo, una bendición. Mira todo el tiempo que nos hemos quedado. Muchas gracias por tu compañía, muchas gracias por estar allí y que tengas un bonito descanso y quédate con la enseñanza tan hermosa que te ha transmitido tu padre. ¿Bien? Así que gracias, papá. ¿Listo? Bendiciones. Nos vemos en 15 días. Chao, chao.